A coleção Risuki é uma exposição privada aberta ao público que oferece um serviço à sociedade procurando alimentar o interesse pela cultura e o valor histórico do Paraguai. O museu está localizado na cidade de Encarnação, Itapúa, Paraguai. Em 1935, a família Risuki, de nacionalidade russa, emigrou para o Paraguai, estabelecendo-se no sul do país, em Encarnação, onde fincou raízes, formando uma grande família que, com o tempo, os seus descendentes se tornaram principais promotores do crescimento e desenvolvimento cultural. É a diretora do museu, Adriana Risuki, que conta essa história e nos acompanha nesta visita. Esas son obras de artistas paraguayos a partir de principios de 1900. Tenés Jaime Bestar, Federico Ordiñana, Luis Toranzo, luego ya los más contemporáneos que son Cutillo, Juan de Dios, Esperanza Gil. Esta es contemporánea, esta ya es una imagen nueva, una Estela Maris que hizo un escultor cubano. Esta sí es nuevita. Estas son piezas de ajedrez en miniatura, o sea. Estos son santos realizados por Zenón Páez, ya son del siglo XXI, ¿verdad? Que él realizaba por catálogo los santos, ¿verdad? Esto sí es imaginería popular del siglo XIX y XX. Estos se llaman santos de bolsillo, los más chiquititos, estos más pequeños, porque utilizaban para al salir, por ejemplo, a la mañana a plantar, ¿verdad? Llevaban el santo de bolsillo como para protegerse. Lo mismo durante la guerra también se utilizaron mucho los santos de bolsillo. Como protección. Como protección. Esto de Josefina Pla, que también te mostré los grabados que estaban allá. Ella era una intelectual, una escritora española que se casó con un paraguayo. Estos son netsuke, son como unos botones, que es una suerte de botones que se utilizaban en los kimonos de los japoneses. Están hechos de marfil. Estas son las fotografías y el pasaje de mis bisabuelos y mi abuelo cuando vinieron a Paraguay. Acá está el pasaje. De literatura universal, sí, pero de principios de 1900. La maleta era de mis bisabuelos. Con eso vinieron al Paraguay. Son rusos, eran rusos mejor dicho. Ahí tenemos distintos tallados en madera, esculturas, ya de principios de 1900, ¿verdad? Estos son piezas de ajedrez que pertenecieron en su mayoría a Alfredo Stroessner,
Ah, do Él Stroessner. era ajedrecista, sí, son del siglo XX y siglo XXI, ¿verdad? En diferentes materiales, madera, ébano, marfil, metal, onix, vidrio, eh, etc. En la gran mayoría era de Stroessner porque él era ajedrecista. Stroessner era encarnaceno. Ah, sí. Sí, él era encarnaceno. Y esa es masonería en el Paraguay y algunos pines conmemorativos y demás de otras partes del mundo. También de Paraguay. Este es el mandil del mariscal José Félix Estigarribia. Estos son los primeros 100 números del semanario El Alba, que fue un diario, el primer semanario masón que circuló en el Paraguay. Estos son partes del ferrocarril central del Paraguay. Se trajo todo de Europa, de Inglaterra específicamente, ¿verdad? Los cubiertos se utilizaban cubiertos de plata, los botones de los guardas eran todo con las iniciales del ferrocarril central. Acá se transportaban las bebidas, se ponían las barras de hielo, y en esto las bebidas. Entonces vos viajabas en el ferrocarril y tenías una bebida refrigerada. Ah, que bueno. Tenemos baúles de distintas épocas. Hay uno que pertenecía también a una estación del ferrocarril de 1940. Esos son de esculturas más contemporáneas, a partir de 1900. En hierro y en algún tipo de piedra en ese caballo. Sillas de distintas épocas. Aquella, por ejemplo, que está allá era de la casa de Stroessner, la primera. Son piedras, en realidad son madera petrificada. Con el paso de los años queda madera, piedras de distintos lugares del Paraguay. Y el que está allá, esto es un meteorito.
muy tradicional acá, los platos. Estos son culturas también de distintas partes del mundo, pero hay en madera, hay en cerámica. De acá abajo son de la Terza Parodi, José la Terza Parodi, y los demás abajo, que son más modernos. Y estos son de Serafín Marsal. Serafín Marsal. Serafín Marsal, artesanía popular. Él hacía como recuerdos del Paraguay y dice que vendió más de 20.000 piezas, están por todo el mundo de sus esculturas. Esto ya es más artesanía popular, siglo XIX. Acá hay un poco de, esto por ejemplo es marfil, esto ya es europeo, ¿verdad? Esta parte es europeo. Sí, está mezclado pues, ¿verdad? Por partecitas nomás, por eso. Botellas de distintas épocas, de medicamentos, de bebidas, instrumentos musicales, también de distintas partes del mundo. Objetos variados, estos son samovares rusos, ¿verdad? Que también se utilizaban acá en Paraguay por los inmigrantes.
Esto perteneció a Arsenio Erico, el futbolista. Esta pelota también. ¿Cómo le llama? Arsenio Erico. Arsenio Arico. Arsenio Erico. Paraguayo. Balanza, sí. Ya de uso para electricidad. Esto es para electricidad, esto es para que se encendían a gas, algunos con aceite, Ah, lâmpada de aceite. lámpara de aceite. Y la cocina antigua a leña. Estos son equipos de sonido con los discos, los cassettes y demás que se utilizaban. Acá son muebles antiguos también. Estos muebles francés muy antiguos. Relojes antiguos de pulsera y de los que se utilizaban colgados, ¿verdad? De bolsillo sería.
Você quer morar ou investir em Encarnação, no Paraguai? Alugar ou comprar um apartamento, casa, terreno ou uma propriedade rural? O Grupo Guarani tem tudo para você. Envie uma mensagem pelo WhatsApp